ingeniero Hugo Miranda, gerente interino del programa de reconversión urbana y Metrobús. Muy buenas noches, Sebastián. Muchas gracias por la posibilidad de participar en tu programa y hablar de este proyecto que es realmente un proyecto muy ambicioso y de mucha utilidad a futuro para todos los usuarios de este corredor principal de acceso y salida a la capital de Asunción. Exactamente, y por eso te agradecemos mucho, ingeniero, por venir, porque es un discurso que es un tema que está ausente actualmente de los discursos, que están centrados más bien en la etapa electoral, lo cual no es malo, es una realidad que vivimos periódicamente y la democracia así lo exige, pero hay lógicamente todo un bagaje de inversión pública allí metido, hay un paquete de reconversión del sistema de transporte urbano, hay también lógicamente, como todo proyecto, tiene personas que están siendo perjudicadas o modificadas en su día a día, en su estilo de vida, y queremos saber de primera fuente, por eso te trajimos aquí, cuáles son las perspectivas de ir, entre comillas, apurando el proyecto y dándole una salida lo antes posible a esta gente que reclaman, por ejemplo, el acceso a sus comercios, o el estacionamiento, o la caída de sus ventas. Muy bien, Sebastián, y complementando un poco lo que decías, en el orden de los 245.000 beneficiarios por día que estarían utilizando el servicio, hay que sumarle también a los cerca de 45.000 vehículos livianos, que estamos hablando de decir los más amigables, de aproximadamente otros 100.000 usuarios que también van a ser beneficiados en atención a que la velocidad de circulación también para los vehículos particulares va a verse mejorada con relación a lo que actualmente tenemos en el corredor, en hora pico principalmente. Y ni qué decir toda la inversión que tenemos en todos los sistemas, tanto de drenaje pluvial, las instalaciones que van a ir, digamos, instaladas bajo tierra, la renovación de los sistemas de agua corriente y alcantarillado sanitario, que van a permitir una revalorización importante de todo el corredor, de todas las propiedades ubicadas al costado del corredor, y además van a permitir la posibilidad de un desarrollo inmobiliario importante que hoy en día es imposible en atención a que los servicios públicos básicamente no dan abasto a la posible demanda de una inversión en todo el corredor. Entonces, todo esto suma al paquete de mejoras que va a incluir la conclusión del proyecto. No es solamente un proyecto de transporte, es mucho más que eso, es un proyecto, como bien lo dijiste, de reconversión urbana. Se va a convertir todo el corredor en un corredor mucho menos contaminado, mucho más amigable con el medio ambiente, y también inclusive adaptado, digamos decir, a personas con capacidades diferentes, que es algo que se tiene muy en cuenta en todo este proyecto. Son simplemente mencionar estos aspectos que de alguna forma son la contracara de ¿qué? De que estamos haciendo una obra que tiene un nivel de intervención muy grande a lo largo de la avenida, una de las avenidas que tiene mayor volumen de tránsito de entrada y salida del área metropolitana, y por supuesto genera una afectación al tránsito y también a aquellos comercios que eventualmente se encuentran ubicados en los sectores intervenidos, vamos a decir. Ingeniero, allí estamos hablando justamente de datos de la Universidad Nacional de Asunción. Nos dicen se estima que hay un 50% de aumento en el consumo de combustibles. Usted lo señalaba con el tema de la lentitud con la que progresa nuestro tráfico. Creo que esto es algo que lo viven todas las personas que están viendo aquí, ya sea en transporte público o en transporte propio. Hay un 50% de tiempo más que invertimos sobre un vehículo y hay una cuestión que a mí me llama la atención, que lo saco aquí, este estudio de la universidad,
Nacional de Asunción es la ausencia de aceras. Creo que eso es una de las cuestiones que lo escuchábamos el doctor Guillermo González, es quizá una de las cuestiones, digo yo, más fáciles de poder comprobar. O sea, me imagino un metro que podamos cruzar de calle a calle, de punta a punta, y ver cuánto nos queda para aceras, cuánto nos queda para los carriles. O sea, esa es la parte más fácil y comprobable. Hay, dentro de ese conjunto, hay también, me imagino, corredores para que los comercios tengan por lo menos lugares donde puedan circular sus eventuales compradores, no así el tema de un estacionamiento, ingeniero. Sí, el proyecto contempla un ordenamiento, porque realmente hay que mencionar que todo el corredor o gran parte del corredor es objeto de hoy en día de una situación de desorden, en donde el peatón prácticamente, en muchos casos, como bien lo dijiste, carece de aceras por las cuales pueda circular, y menos hablar de una circulación segura, digamos. Tiene que estar sorteando pozos o esquivando los vehículos. Eso desde el punto de vista del peatón. Desde el punto de vista de un usuario que circula, la interacción que hoy existe con el sistema de transporte público, que prácticamente impide un tránsito fluido, son varios de los aspectos que el proyecto contempla como una mejora, de tal forma a darle esa dignidad al peatón, y que también va a revertir en condiciones para los comerciantes que van a encontrarse ubicados sobre uno de los corredores, porque de toda la ciudad, no solamente Asunción, porque este proyecto atraviesa, vamos a decir, tanto el municipio de San Lorenzo, Fernando La Mora, y finalmente Asunción hasta su llegada al puerto de Asunción. Entonces, genera esa transformación a todo lo largo del corredor, y genera mejores condiciones de vida para quienes la utilizamos. ¿Qué debería calcular de aquí a finales de 2018, como decía el viceministro, para que esto pueda darse, por lo menos una línea para poder medir en el tiempo y poder darle tranquilidad a la gente que hoy directamente por los frentistas e indirectamente por las personas que están transitando en esa zona, puedan decir, bueno, esto tiene un nivel razonable de progreso? Y se estima en el orden de los 7% aproximadamente de avance que se tendría que estar teniendo como para poder cumplir, digamos, un poco las metas que se están proponiendo para que pueda ser completado el proyecto. Y hay que considerar que en este primer tramo tiene varias particularidades, ¿verdad? Una de ellas es la ausencia de caminos alternativos, la presencia tanto de la Universidad Nacional de Asunción como el Ministerio de Agricultura y otros entes que están ubicados, no nos dan muchas alternativas de caminos que, si bien han sido habilitados, requieren de una mayor longitud para desviar, vamos a decir, la zona de tráfico, cosa que muchas veces los mismos usuarios no lo desean hacer, ¿verdad? A pesar de que tenemos un fuerte apoyo de la policía caminera como de la policía también municipal de tránsito en relación a guiar a los usuarios al uso de los caminos alternativos. En muchos casos los propios usuarios prefieren mantener el tramo habitual y no salirse por donde normalmente suele circular. Entonces nosotros, bajo esas circunstancias, estamos y seguimos y seguiremos implementando campañas de comunicación, por un lado, para que la gente pueda entender y pueda comprender de que, si bien el camino puede ser tal vez un poco más extenso, en tiempo se gana bastante. Y eso complementar con esquemas de señalización e iluminación que lo hemos mejorado y estamos plenamente seguros de que puede ser aún mejorado. Entonces lo estamos trabajando tanto como con la empresa contratista, como había dicho, con el apoyo de la Policía Caminera y la Policía Municipal de Tránsito, en este caso de San Lorenzo, y posteriormente estaremos trabajando con Fernando La Mora y Asunción también.
Allí ha tocado un punto neurálgico quizás sobre el tema de la posibilidad de habilitar vías alternativas. Una vez superados estas dos grandes propiedades, estos grandes inmuebles que están al costado en este momento donde se está iniciando la obra, por un lado la Universidad Nacional, por el otro el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿se tiene a futuro una proyección de vías alternativas que puedan dar mayor facilidad de acceso e igual longitud en cuanto a trayectoria, a tramo recorrido, ingeniero? Sí, totalmente. Se tiene actualmente ya construidos cerca de 15 kilómetros entre vías, digamos, que fueron recapadas o pavimentadas sobre empedrado o directamente reacondicionadas las existentes en la zona de San Lorenzo y Fernando de la Mora. Y se tiene identificado y actualmente en ejecución completar estas vías, así como también en la ciudad de Asunción se está trabajando coordinadamente con la Municipalidad de Asunción en la definición de cuáles son las mejores alternativas, y eso está previsto dentro del contrato justamente de tal forma a darle la fluidez al tránsito. Entendemos que tanto en la zona de Fernando de la Mora como en Asunción, al tener una mayor densidad de vías alternativas, las longitudes que tendrán que desviar, digamos, los usuarios serán mucho menores a lo que actualmente se tiene en la zona de San Lorenzo, y eso va a agilizar también el tránsito una vez que estas obras estén ejecutándose en esos sectores. Allí hay una pregunta clave que ha sido recurrente en el abordaje de este tema, ingeniero. Se ha hablado de que los 400 y pico millones de dólares, ¿cómo puede ser que no incluyeran ya el tema de la renovación de la flota de transporte? Pero tanto se ha dicho que se ha dejado información que seguramente usted ha repetido en varias ocasiones, como el tema de las vías alternativas en la zona actual de obra. ¿Qué es lo que el componente final, cómo cierra el Metrobús y cuál es el siguiente paso una vez concluido este proyecto? Bueno, la flota del Metrobús, que el sistema troncal, realmente es una flota absolutamente nueva. Es más, son ómnibus de características que no existen en nuestro país, con capacidad de aproximadamente para 160 pasajeros, de unos 18 metros de longitud, complementados por una red de vías alimentadoras, que son en total 16 las que están previstas, que permiten, digamos, que los usuarios puedan venir desde diferentes lugares del área metropolitana, como ser Capiatá, Itauguá, Mariano Roca Alonso, Luque, Villa Elisa, finalmente puedan llegar hasta las paradas del sistema Metrobús, y que están integradas. ¿Qué quiere decir eso? Que el usuario, el pasajero, solamente abona el pasaje una vez al ingresar al sistema, y una vez que abandona nuevamente el sistema, digamos, solamente el pago se hace en una sola ocasión, ¿verdad? Entonces, esta es una modalidad que realmente revolucionará todo lo que actualmente, el sistema actual de transporte público, y va en línea con sistemas de transporte público masivos como son los sistemas de metro que van subterráneos, que utilizan este tipo de criterio o de sistema, digamos, para todo lo que es el tema del billetaje, y que va a dar una mejora a la calidad del servicio. El subterráneo es una cuestión que se ha hablado tantas veces, pero yo digo, es tan fácil decir como tan difícil tratar de ni siquiera pensar en cómo se cubrirían los costos. El tema, las salidas alternativas que mencionaba minutos antes el doctor Guillermo González, como el tema de buses lineales o paradas cronometradas y demás, no son suficientes como para solucionar el problema de tráfico en esa arteria de Asunción, ingeniero. Sí, el nivel de incremento del parque vehicular del área metropolitana ha sido realmente muy importante, que sin sistemas de transporte masivo de pasajeros es imposible dar una solución o disminuir realmente o mejorar realmente las condiciones de tránsito, ¿verdad? O específicamente del tránsito
público. Entonces, con medidas muy parciales, el efecto o el resultado que se tendría no es suficiente como para realmente dar una mejora sustancial al sistema de transporte. Finalmente, ingeniero, terminamos a fines del 2018. Con seguridad que sí. Esa es la premisa y realmente nosotros y todo el equipo realmente detrás nuestro, empezando por el ministro de Obras, que ha dado un apoyo muy importante a este proyecto, y todo el equipo técnico, estamos convencidos de que esto es posible y vamos a trabajar en ese sentido. Tenemos un problema, pero de magnitudes insospechadas en el crecimiento que ha tenido la población de Asunción y el área metropolitana, el decrecimiento de la gente que vive en Asunción para desplazarse a vivir en el conurbano, lo que se llama el conurbano, que no es una palabra todavía reconocida por la Academia de la Lengua Española, pero lo utilizaban mucho los porteños para describir cuáles son las ciudades que están alrededor de una urbe grande, como Fernando La Mora, San Lorenzo, Capiatá por un lado, Mariano Roca Alonso, Limpio por el otro, hasta ir un poco más allá, ¿verdad? Y por supuesto, Irambaré, por supuesto, del otro lado, ahí contra el río. Tenemos nosotros en nuestras manos la posibilidad de dar un giro a esta historia con un proyecto que es el del Metrobús, un proyecto que ojalá sea el primero de otros que vengan después, que ha tardado casi 10 años, si mal no recuerdo, en su ejecución, desde que esto entró al Congreso imagínense, les puedo contar más o menos la historia rápidamente. Esto entró como un proyecto de reconversión justamente del área urbana y un sistema de Metrobús. Después con el cambio de gobierno ya aprobado a medias, creo que en aquella oportunidad, creo que tuvo una sanción en la Cámara, rechazo en otra. Cuestiones que en situaciones normales harían que perdiésemos el crédito. El Banco Interamericano de Desarrollo ha obviado esa sanción y ha dado como de libre utilización al gobierno este crédito. Al principio era el tema de si es que íbamos a ser eléctricos, si es que íbamos a ser diésel. Se habla mucho de la incapacidad del gobierno para hacerlo eléctrico. Yo coincido totalmente con lo que aquí se ha hablado esta noche con respecto al tema de que nuestro sistema de distribución de energía eléctrica, que ojo, es un tema que vamos a hablar en las próximas semanas con respecto a la ANDE y su funcionamiento, hace que no podamos centrar un sistema que va a transportar 240.000, en principio 240.000 pasajeros al día al centro de Asunción, de un sistema que puede colapsar en cualquier momento. Por otro lado, nos ha faltado, lógicamente, y eso para mí es absolutamente claro, un diálogo, por lo menos institucional, con las personas que saldrían afectadas en el tramo que existe hoy para el Metrobús. Lo mismo está ocurriendo con el tren de cercanía, lo mismo ocurre con las otras obras que se quieren realizar con respecto a lo que significa mejorar el transporte público, recordando una premisa fundamental. Las ciudades, señoras, señores, amigas y amigos, está hecha para que vivan personas, no vehículos. Los vehículos vienen por añadidura. Y esas personas lo que deben buscar o lo que deben tratar de acomodarse es a sistemas de transporte que sean baratos, que sean eficientes, que sean rápidos y que sean útiles para las necesidades que ellos tienen. Estas 4 últimas categorías no ha reunido nuestro sistema de transporte público en los 20 años y el viceministro de Transporte, que nos acompañó, Agustín Encina, ha hecho un buen trabajo en tratar de reconvertir el sistema y lo vemos, ustedes lo están viendo, hoy tenemos vehículos con Wi-Fi, con internet, cosa que hace 5 años nosotros no pensábamos, hace 10 años había huelgas de transporte por el precio del pasaje, hoy tenemos precio diferencial para vehículos con aire acondicionado y eso está cambiando, eso es positivo. Ahora, dentro de lo positivo tenemos que entender que lo que necesita cualquier gobierno para que este tipo de problemas no ocurra es la planificación. Y nosotros no tenemos planificación. El gobierno no tiene planificación, el Estado no tiene planificación, porque sería injusto achacarle solamente a este gobierno. Crecemos, como se dice vulgarmente, como yuyo,
las últimas grandes obras de infraestructura se hicieron hace 30 años y no le tengo ningún afecto al dictador, pero hay que decirlo que se hicieron hace 30 años porque hemos sido incapaces de ni siquiera prever el crecimiento en la nueva zona comercial de Asunción, en el nuevo downtown, que es la zona de Aviadores del Chaco, donde ahora, después de hacer los edificios, estamos empezando a construir las cañerías a toda velocidad. Entonces, esa incapacidad de planificar nos lleva a los conflictos que hoy vemos, son legítimos, de gente que está sacrificando su trabajo, gente que está teniendo problemas con sus comercios por la realización de una obra de envergadura y que va a beneficiar a otro grupo y que quizá tenga otro perfil de ciudadanos. Pero esa incapacidad de diálogo viene justamente por la incapacidad de planificación. El Estado tiene que desarrollar la capacidad de poner en un mismo plano a la gente que va a salir beneficiada o eventualmente perjudicada de un proyecto para practicar entre ellas lo que se llama la empatía, poder ponerse en el lugar del otro. Entonces, que el comerciante pueda comprender que quien utiliza el transporte público va a salir beneficiado porque va a llegar más rápido al trabajo, va a poder volver a su casa más rápido para estar con su familia o para estudiar o para seguir trabajando en su casa. Y él, quizá, cosa que no puede ver porque hay un determinismo, no va a tener un lugar para estacionar el vehículo, pero quizá el sistema sea tan bueno que haga que la gente no vaya en vehículo a comprar, sino que vaya en el propio Metrobús. Es lo que esperamos, es lo que todos deseamos. Y es lo que también deseamos que no sea el último proyecto y que sobre todo sea un proyecto planificado.